Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis. Ya sabéis, como siempre os digo, que me encanta teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Nos lo habíais pedido muchas veces en repetidas ocasiones en los comentarios. Y bueno, Marcelo Ramírez, bienvenido al canal, compañero. Muchas gracias, Miguel, por la Buenas tardes, invitación. buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis. Ya sabéis, como siempre os digo, que me Un encanta momentito, que parecía que había entrado un poquillo de sonido. Parece que ya está. Bueno, Marcelo, gracias a ti Sí, por venir al canal, porque es un auténtico privilegio tenerte. Yo siempre lo digo, nosotros somos nuevos, estas nuevas camadas de youtubers, por decirlo de alguna forma, que estamos haciendo contenido geopolítico y sobre la guerra en Ucrania, pero vosotros habéis trabajado mucho ahondando en este camino, en esta ardua tarea de crear contenido geopolítico, de relaciones internacionales, de dando a conocer un poquito una forma alternativa de ver al mundo. Y bueno, yo te lo agradezco eso personalmente porque todo el trabajo que nosotros estamos recorriendo ahora en gran parte ha sido facilitado por personas como tú, también Ivonne, que sois dos compañeros los que dirigís el canal de Humo y Espejos, también conglomerado todo, ¿no? De Asia TV, que es por donde empezaste y por donde os disteis a conocer. Y bueno, decir de ti que eres un analista geopolítico, a mí la verdad es que me gustan esas personas que tienen esa inquietud, ¿no? Esa inquietud de ver el mundo como yo creo que es, ¿no? Alejados de paradigmas y de formas anglosajonas de verlo, ¿no? Así que bueno, en primer lugar quería darte las gracias por ese camino recorrido que a todos nos está facilitando mucho la labor, compañeros. Y también a Ivonne, que estará viéndonos, pero sé que también sois los dos, la dupla, ¿no? Que lleváis el canal. sí, sí, está escuchando, obviamente, y agradece acá con un gesto atrás. Sí, lo que decís es, de alguna manera es cierto. Fue hace muchos años que nosotros arrancamos y la verdad que era bastante complejo, porque yo recuerdo que uno de los primeros problemas que tuvimos fue cuando dijimos que hablábamos de geopolítica, nos empezaron a decir, eso es fascista, eso es nazi. Y decía, no es nazi, es una forma de entender la realidad, de entender el mundo, de entender los hechos políticos, de conectarlos entre sí. Pero bueno, por suerte se cortaron muchos de esos prejuicios, se permitió que proliferaran este tipo de espacios que se dedican a tener una mirada un poco más distinta y realista de lo que pasa en el mundo. Creo que lo que un poco charlábamos antes sobre el tema de las prisiones que hay, es que creo que hay un sistema que funcionaba cómodamente con un modelo corporativo de, de canales de televisión, de redes, perdón, de redes, de medios de comunicación corporativos que son más fáciles de controlar. Creo que ahora lo que ha pasado es que a pesar de todas las trabas y formas de censura que se han implementado, de alguna manera es como que se rompió un dique. Entonces mucha gente se está dando cuenta que tiene la necesidad de opinar, que tiene que opinar, que tiene que aprender, que se tiene que interesar en lo que pasa en el mundo. Bueno, yo también quiero alabar a todas las personas que nos ven porque estoy notando un cierto espíritu crítico que antes yo, por ejemplo, no veía. Quizá porque antes no tenía un canal de YouTube, ¿no? Pero que ahora veo ese despertar y lo hablo también con muchos compañeros que vienen a los directos, tanto delante como detrás de cámara. Estamos notando un cierto despertar en la conciencia general que de verdad que a mí personalmente nos enorgullece, ¿no? Porque vemos también que no es solamente ponerse aquí delante de la cámara y soltar un monólogo, sino que después también detrás de la cámara tiene recepción. Así que yo eso lo agradezco personalmente porque se siente uno útil de alguna forma a la sociedad, ¿no? Así que seguiremos ahondando y hoy, Marcelo, entrando ya de lleno en la cuestión, me gustaría que tú nos valoraras esa gira europea que ha tenido Zelensky en la última semana, ¿no? Que ha sido muy llamativa, ¿no? Por cómo se ha producido, por todo lo que simbólicamente atañe. Y me gustaría que tú nos valoraras esa gira de Zelensky, qué te ha parecido, cómo la valora, qué podemos extraer de ella. Compañeros, somos todo oídos. Una, es una cuestión compleja, porque a veces uno no termina de entender bien cuáles terminan por ser los objetivos.
Yo creo que para comprender un poco lo que pasa, uno tiene que entender que hay distintas fuerzas en pugna, con distintos proyectos y distintas intenciones. Creo que ahí es donde uno empieza a ver las contradicciones. Entonces uno ve que estas giras de alguna manera producen efectos extremos, producen sectores que son belicistas, que intentan escalar en esta cuestión, y hay otros que de alguna manera parecería como que intentan tener una dosis de pragmatismo y acomodarse hacia lo que viene. Eh, de todas formas, yo creo que más allá de las declaraciones después formales que hacen los ucranianos, eh, no han conseguido tampoco demasiado nada concreto. Creo que lo único que me ha resultado bastante curioso y bastante llamativo es el tema del encuentro con el Papa. Creo que es un tema que merece una especial atención. En realidad, eh, yo creo que como muchos pensamos, ¿cuál era la necesidad del Papa Francisco de someterse a un desgaste de ese tipo, sabiendo cuál era la posición de Zelensky, que casi podemos plantearla como un desaire que le hizo cuando planteó que, bueno, acá no había ninguna negociación que sea interesante, acá lo único que era importante era conseguir más armas y seguir la lucha armada en los parámetros que se está utilizando Ucrania. Y hoy, por ejemplo, leí una noticia que levantaron medios rusos, que en realidad era de origen italiana, donde decía que parecería que se ha abierto un canal de diálogo, que por lo menos tanto los gobiernos ucranianos y rusos han aceptado la mediación de enviados del Papa Francisco, y que bueno, que comienza un pequeño diálogo que podríamos decir todavía desde posiciones de dureza que apuntan a tratar de conseguir aunque más no sea una tregua. De todas formas, me parece que en realidad no podemos perder la perspectiva, ¿no? O sea, si nosotros nos focalizamos en lo que está pasando, eh, nosotros encontramos que hay una batalla en Ucrania, pero en realidad hay una guerra que es entre Occidente y Rusia, y no solo Rusia, sino un modelo multipolar de muchas naciones que se van cansando de este predominio atlantista. En función de eso, se pueden conseguir treguas parciales, pero no veo que haya demasiadas posibilidades de solucionar el problema hasta tanto no haya un cambio profundo en Occidente y que sus élites acepten las nuevas realidades, o sea, la nueva cuota de poder que tiene cada nación en el mundo, qué representa cada uno y cómo esto tiene que articularse de una forma muy diferente hasta la que hemos visto hasta ahora. Bueno, yo lo que no sé, Marcelo, es si todos esos intentos de negociación llegarán a buen puerto o no, porque de este intento de negociación venimos ya porque hemos pasado de 3 o 4 anteriores y siempre parece que el agua nunca termina de llegar al río, como decimos comúnmente aquí en España, ¿no? ¿Tú crees que en ese intento de negociación el Papa Francisco puede tener un papel relevante, si surtirá efectos, si no? Yo lo veo un poco escépticamente, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? Eh, la verdad no tengo una opinión formada a favor de una pacificación. Bueno, es que hay toda una historia papal de mediaciones, muchas exitosas, y que, bueno, la forma en que se ha movido la Iglesia Católica en ese aspecto no es siempre visible y es lenta, pero muchas veces llega a situaciones de resolución. El problema es que no creo que puedan resolver el problema de fondo, lo cual hace que, bueno, de alguna manera, más allá de una tregua, esto no pueda avanzar. Por otro lado, también creo que la posibilidad de que la Ucrania se mantenga en la situación en que está es cada vez menor. O sea, está absolutamente derrotada en toda la línea económica, financiera, obviamente, organizativa, todo lo que uno puede imaginar, e inclusive la militar, con el apoyo cada vez más abierto de la OTAN en muchos aspectos. Entonces, en función de eso, eh, yo creo que hay sectores que creen que la verdad necesitan hacer una pausa para poder reorganizar sus fuerzas y volver a crear otros conflictos
sobre Rusia, y hay otros que no están muy de acuerdo. Creo que en realidad el éxito no de la gestión en definitiva va a terminar dependiendo de las cuestiones internas, de cómo las distintas líneas internas en Occidente se mueven, se acomodan y en función de eso avanzan o no las posibilidades de una tregua. Con esto, ¿qué quiero decir? En Estados Unidos nosotros vemos que hay una confrontación entre dos modelos. Tenemos el modelo más agresivo que hoy encarna Biden, y después lo que ha quedado como remanente que podríamos decir que se identifica con el trumpismo, que la cosa es bastante más compleja que solo identificarlo con Trump, que tienen un modelo en mente diferente, un modelo de capitalismo distinto, aislacionista, que intenta separarse de este modelo globalista financiero que llegó hasta acá, por lo menos de la mano de Obama. Pero esto uno no lo encuentra de la misma manera en el Reino Unido. En el Reino Unido parece la posición es mucho más homogénea. Entonces lo que estamos viendo últimamente es que cada vez que se produce un amesetamiento en el conflicto, a la vez vamos a ver también que el Reino Unido alguna carta saca de la manga y acelera el conflicto. Han sido varias, desde los proyectiles de uranio empobrecido, o estos nuevos misiles Storm Shadow que ahora está entregando el Reino Unido. Siempre hay un escalón más que sube el Reino Unido con el objeto de agudizar la crisis. Y eso no puede tener muchas más explicaciones que ver que hay diferencias entre las élites occidentales. Y dentro de lo que es básicamente las élites occidentales anglosajonas, que son aquellas que en realidad toman las grandes decisiones, porque el resto funciona un poco como una claque. No podemos hablar ni de franceses ni de alemanes seriamente como que tienen políticas independientes, sino que terminan ajustándose a las órdenes que van a llegar de Washington o Londres. O sea, en definitiva, el partido se juega en Washington y en Londres. Allí es donde se tomarán las resoluciones, y en definitiva, más allá de lo que intente hacer o no el Papa Francisco, eh, creo que la solución a ese conflicto o no va a depender de cuál sea la posición final de estas élites, de cómo se termine por estabilizar el balance de poder interno dentro del mundo atlantista, anglosajón, y desde allí eso se reflejará luego en otras posiciones políticas, que pueden ser desde ir hacia una guerra total, como quieren algunos sectores más ultra, hasta, bueno, una negociación y tratar de salvar lo que sea en función de una realidad que se impone. Bueno, pues Marcelo, sobre lo que has comentado, me gustaría que te pronunciaras qué opinas tú, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un estancamiento del conflicto, hacia un apaciguamiento del conflicto o hacia un incremento del mismo? ¿Tú cuál crees que de las dos posturas está teniendo mayor preeminencia? Yo creo que el conflicto es de orden civilizatorio y se tiene que resolver en ese plano. Hay visiones absolutamente contrapuestas del mundo y que son incompatibles y de alguna manera son universales. ¿Por qué? Porque el globalismo intenta imponer además sus patrones culturales muy propios, que son forzados a otras terceras naciones, que tienen que ver con un desarrollo, creo que después, que es un poco más largo de hablar, si querés lo charlamos, que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo modelo social, económico y productivo en función de las nuevas tecnologías que están emergiendo. Creo que ahí es donde está la clave de por qué se necesita este cambio de patrón. Creo que hay un modelo maltusionista que se idea en el occidente anglosajón, que es un modelo que funcionará es hipotético esto, pero podemos hablar con 1.000 millones de personas, 1.500 millones de personas, bueno, no mucho más que eso. Eso es el modelo ideal que ellos necesitarían en este momento, de acuerdo a la capacidad tecnológica que se puede volcar a la productividad, que hace que la mayoría de los trabajos puedan ser prescindentes. Eh, Obviamente, si uno vuelca toda esa capacidad tecnológica, uno lo que encuentra son enormes masas de desocupados, consumidores que no tienen función dentro de la sociedad. Y ahí es donde creo que de alguna manera se dividen los dos modelos. El modelo que quiere eliminar el excedente poblacional y el modelo que quiere absorberlo en función de nociones, podríamos decir, más tradicionales. Por ejemplo, uno ve China.
China ha incorporado 800 millones de personas a la clase media. Gente que prácticamente no comía, hoy integra una clase media, tal vez todavía no con el gran desarrollo que pueda tener en algunas partes del mundo, pero es una clase media que hoy cumple con sus necesidades básicas. Y eso lo hizo incorporando y sacando pobres. Mientras hacía esto, China, nosotros vimos el proceso contrario en Europa, por ejemplo, el estado de bienestar que se iba desmantelando, en Estados Unidos veíamos cómo avanzaba la destrucción de la producción, el avance de la especulación, la deslocalización de la producción. Bueno, todo eso enfrenta los modelos y los intereses. Entonces creo que en el conflicto que nosotros vivimos, vimos varios conflictos paralelos. Uno entre naciones, histórico, rusos contra anglosajones, por ejemplo, pero a la vez vemos también en forma paralela un conflicto de modelos productivos. O sea, nosotros estamos entrando en una etapa que ya no es capitalismo. Cuando nosotros vemos la Agenda 2030, las premisas, a las cosas que se apunta a lograr que la gente consuma cada vez menos, uno empieza a ver que los propios patrones del capitalismo histórico de desarrollo han ido cambiando. O sea, el capitalismo hoy ya no busca masas de consumidores para tener mayores ganancias y masas de trabajadores a explotar. Simplemente no hay masas de trabajadores a explotar, cada vez hay menos porque se automatiza la producción y por otro lado hay cada vez menos consumidores porque nos están diciendo que no podemos usar el auto, que no podemos viajar, que no podemos consumir carne, que no podemos hacer absolutamente nada, porque todo impacta en el medio ambiente, impacta en la huella de carbono, y esa es, según esta versión, es responsabilidad absoluta de la actividad humana. Entonces, cuando uno se encuentra en el medio de este proceso, claramente la forma productiva se debe reorganizar. Y ahí es donde chocan esas diferencias, esas diferentes visiones. Es un poco escueto y a veces creo que suena rupturista en alguna de las cuestiones porque no es lo que uno habitualmente está acostumbrado a escuchar de esto que estoy planteando. Pero la realidad es que nosotros estamos yendo a un mundo que no tiene muchos anclajes previos. O sea, la sociedad en la cual ya estamos entrando es una sociedad diferente, con parámetros diferentes, culturales muy profundos diferentes y que van avanzando por distintos caminos. La solución que ha encontrado aparentemente este sector maltusionista es eliminar el excedente de población. Esto no es algo nuevo. Kissinger ya en los años 70 hablaba de que la gran amenaza para los Estados Unidos no era la Unión Soviética, eran los países pobres, la bomba demográfica que iba a disputar los recursos con los Estados Unidos. Bueno, en definitiva no es nada más que la evolución de esa idea 50, 60 años después, que la vamos viendo cuando un foro mundial en Davos te plantea que no vas a tener nada y vas a ser feliz. O sea, definitivamente ahí es donde está el tema. Van a cambiar el modelo. El modelo es lo que se está cambiando. Y al cambiar el modelo van a cambiar las relaciones de fuerza y ese modelo nuevo necesita menos población para que haya menos impacto sobre la naturaleza y por otro lado porque priman ideas transhumanistas. Hay una concepción diferente del papel del mundo y a qué vamos nosotros como seres humanos. Bueno, todo este cóctel que estoy tratando de hacer lo más resumido junto es lo que subyace detrás de este enfrentamiento que hoy juega una batalla en Ucrania, pero que, que difícilmente pueda no escalar porque no está resuelto. Cuando vos me preguntás, ¿se va a acelerar o no el conflicto? Nosotros podemos ver treguas, podemos ver remansos temporales, pero en definitiva el conflicto final para definir cuál va a ser el futuro modelo está en plena ebullición y no parecería que haya muchas posibilidades de que esto se resuelva pacíficamente. Es decir, vamos a ir probablemente a ver cómo la guerra va a seguir escalando, que es lo que estamos viendo hasta ahora, y es muy probable que también veamos una guerra nuclear. Ahí es donde tal vez no estén tan claras las cosas, tal vez exista un modelo que intente que la guerra nuclear sea limitada a determinadas regiones del planeta para poder controlar esta situación, pero no terminar llevándose todo
en el intento. Pero bueno, esto también es otro tema largo porque hay estudios que plantean que en realidad una guerra nuclear no acabaría con la vida, sino acabaría con, no sé, cuatro quintas partes de la población. Que no es exactamente lo mismo y, oh casualidad, es lo que calza con estas ideas maltusionistas que están promoviendo algunos sectores. Entonces, decime si querés que amplíe para algún lado, porque es muy amplio el tema y es como que me parece que por ahí va a quedar un poco confuso. Si me vas guiando qué es lo que te interesa del tema, lo vamos a ir charlando mejor. Bueno, Marcelo, la verdad es que yo creo que ha quedado muy claro esa postura. No es la primera vez que la escucho. Yo he escuchado más veces, bueno, en el canal ya llevamos un tiempo, ¿no? Y he escuchado esa guerra ideológica como mucho decís que es el fundamento de todo lo que está ocurriendo, parte o totalmente, ¿no? Y claro, yo, personas como vosotros que estáis más que yo encima del asunto, pues lógicamente son ideas a tenerlas en cuenta, a valorarlas y que cada uno saque sus propias conclusiones. A mí me parece muy válida y que las he explicado de una manera muy clara que a todos, por lo menos a mí, por lo menos a mí me ha quedado, bueno, muy nítido el asunto y yo creo que también lo has explicado de forma que a todas las personas que nos están viendo les ha llegado, ¿no? Y me gustaría seguir con la siguiente cuestión, ¿no? Y es sobre el tema de la contraofensiva de Ucrania, ¿no? Que se está lanzando. Ya yo no digo famosa, digo afamada, ¿no? Porque afamada es como que ellos mismos le han echado la fama encima, ¿no? Y me gustaría que tú nos valoraras esa contraofensiva, esa ofensiva de Ucrania, pero sobre las presiones que puede estar recibiendo Ucrania por parte de la OTAN para lanzarla. ¿Tú crees que existen esas presiones? ¿Puede ser verdad que existan? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre esas presiones de la OTAN? Sí, creo que lo que no hay es una posición unánime. Creo que hay sectores que quieren aumentar la presión militar y hay otros que no. Entonces, por eso vemos esas contradicciones de que algunos sectores de golpe hacen llamados a la paz, a negociar, a bajar tensiones, mientras otros escalan. Claramente yo te decía, Londres tiene una posición absolutamente belicista y ahí vemos nítidamente la posición de ir hacia avanzar. Si uno por ahí se fija más en Francia, uno vería una posición un poquito más pragmática en el sentido de, bueno, somos Occidente, tenemos que ir en ese sentido, pero en realidad esto nos parece peligroso y no nos convence demasiado. La realidad de la contraofensiva es que, bueno, es uno de los tantos relatos que se han dado a lo largo de estos, no sé cuánto van, 14, 15 meses de conflicto. Lo que las posibilidades de Ucrania, o sea, son cercanas a cero. Ucrania puede tener algún éxito parcial, sobre todo porque la política rusa, que ya se ha visto en el pasado, es la de no sacrificar soldados por terreno. O sea, Rusia claramente tiene una posición de, bueno, si es necesario, retiramos las tropas, sometemos a desgaste a los ucranianos y luego el día de mañana veremos cómo lo recuperamos. Los objetivos rusos no son solamente territoriales, sino que privilegian otras cuestiones que no privilegia Ucrania por mandato de la OTAN, porque funciona más con una lógica de propaganda. Se necesitan resultados, se necesita de alguna manera conseguir algo y bueno, no se vacila en mandar a cientos de miles a la muerte. Ahora, eh, lo que parece bastante claro en este sentido es que a lo largo de todo este tiempo hemos tenido muchas informaciones sobre la incapacidad que tiene Occidente de producir a escala municiones, por ejemplo, municiones de 155 milímetros. Ucrania gastaba por día, solo Ucrania, prácticamente todo lo que producía Occidente. En un solo día, en un mes. O sea, la situación, la capacidad de producción ha llegado a un límite porque seguramente en Occidente pasaron dos cosas. Uno es, se tuvo una actitud demasiado soberbia, se confió demasiado en que finalmente nadie en Rusia iba a ser tan loco de hacer lo que hizo, finalmente Putin, que fue esta operación militar especial. Entonces, eh, alcanzaba con asustar un poco, no hacía falta tener tantos recursos. Bueno, parece que sí hacía falta porque Rusia tomó el conflicto en serio. Y el otro problema que hay es, yo creo que es el enorme negocio industrial militar montado alrededor de esto.
Hace años que hay muchas informaciones, el problema es que uno las tiene que ir enhebrando y tratando de darle un sentido en conjunto, pero uno va viendo que pretende todos los proyectos militares occidentales en líneas generales, pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que podemos decir que es la parte central de esta historia, todos han sido fracasos. Por ejemplo, el F-35 es un programa que ha sido el más caro de la historia, pero que ha tenido innumerable cantidad de fallos. Han conseguido sacar un avión cuyas capacidades operativas son bastante limitadas, no está a la altura de sus competidores y es infinitamente más caro. Tiene aproximadamente 900 fallos no controlados, que los ha reconocido el Pentágono y que han dicho, bueno, hacemos lo que podemos, hay que volar esto. Un tercio apenas de los F-35 están plenamente disponibles a todo momento, el resto está en alguna u otra etapa de reparaciones. Pero esto no es un caso único del F-35. Iban a ser 28 destructores Zumwalt, clase Zumwalt, terminaron haciendo 3 que están ahí semioxidados porque se dieron cuenta en realidad que están pobremente equipados en lo que tiene que ver con sus armas ofensivas y que son espantosamente caros para las prestaciones que podían brindar. O sea que hicieron 3 y los dejaron de lado. Buques de combate del litoral, por ejemplo, pasó la misma historia. Se fabricaron y se terminaron dando de bajas buques seminuevos porque no cumplían con las funciones que tenían que cumplir. Y así podemos seguir prácticamente hasta el infinito. No hay registros modernos. Estados Unidos tiene el mismo esquema militar, podríamos decir, que en la Guerra del Golfo, ligeramente modernizado en algunos aspectos, pero la columna vertebral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene más de 3 décadas de antigüedad. Seguimos hablando de F-16, F-18, tanques Abrams, los submarinos Seawolf tuvieron que ser discontinuados porque no se podían sufragar por los costos. El Gerald Ford, el portaaviones, estuvo, ¿cuánto? 6 o 7 años en pruebas y todavía no está funcionando a su plena capacidad. Si miramos a los británicos, nos distan demasiado. Tienen que desguazar el Prince of Wales, el buque gemelo del Queen Elizabeth II, de los 2 portaaviones que tienen, tuvieron que desguazar uno para utilizarlo para repuestos para el otro. Hoy está pasando eso. Tienen los destructores tipo 45 que no funcionan en aguas templadas, tienen problemas con la planta motriz en aguas templadas. El ala embarcada de los portaaviones británicos no está completa porque nunca tuvieron plata para poder poner los aviones encima que hace falta. O sea, este es el estado real de Occidente y este es el Occidente que desafía a una Rusia que se vino preparando para este conflicto. Las nuevas capacidades militares no fueron sorpresivas. Putin las anunció en el 2018 en un discurso muy conocido y se burlaron prácticamente de lo que anunciaba Putin. Bueno, hoy estamos viendo que los misiles Kinsal, o Chinsal, como dicen los rusos, existen, son de verdad y pueden destruir un sistema Patriot como lo están haciendo sin ningún tipo de problemas, no tienen una contraposición occidental. Entonces, ¿de qué forma Occidente puede garantizar una contraofensiva ucraniana cuando su propia realidad es esa? O sea, nosotros en Occidente hemos confundido la propaganda con la realidad. Y todo esto funcionó bien mientras nadie desafió y llevó a poner a prueba a las capacidades militares reales de Occidente. Bueno, Rusia ahora las está poniendo, las puso a prueba ya en Siria en el 2014, a partir del 2014, y el gobierno de Bashar al-Assad se mantuvo firme. No es casualidad, imagínate, por ejemplo, que Turquía con Erdogan busque comprar S-400. ¿Por qué busca S-400 y no busca Patriot estadounidense? Porque son mucho más caros y son menos efectivos, y los turcos lo saben, y no lo quisieron pagar. Eh, ¿Por qué este tipo de situaciones se les repiten una y otra vez? Y esto el problema es que hay un grado de corrupción tan grande dentro de Occidente que ha llevado a esta situación. Las Fuerzas Armadas alemanas también, la Fuerza Aérea es inexistente, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Alemania. Y nosotros todavía creemos que es la Alemania nazi que tenía un ejército de primer orden. No, no, esta Alemania es otra Alemania, no tiene nada que ver con la anterior.
por eso este concepto de decadencia es muy abarcador. Vemos claramente que Occidente tuvo un declive en lo económico, en lo financiero, en lo productivo, en lo tecnológico. Cuando China ya tiene el doble o más de patentes que Estados Unidos anuales, nos damos cuenta que en realidad la potencia creativa de China ya ha superado a Occidente. Y ahora nos encontramos que también pasa esto en el aspecto militar y tiene una explicación clara. Desde el año 90, cuando cae la Unión Soviética, se libera, se libera la situación eh, para hacer negocios de cualquier tipo, no importando demasiado realmente lo que se producía, importaba la ganancia de las empresas. Bueno, hoy llegó la factura, hoy es lo que está pasando. Entonces, en definitiva, yo creo que terminamos viendo eso. Esto se testeó, se empezó a testear en Ucrania y en Ucrania empezamos a ver que todas las promesas de Occidente, las armas game changer, no terminaron por no funcionar. ¿Qué pasó con los Javelin? Ya nadie se acuerda de los Switchblade, ¿te acordás? Los, los drones que iban a cambiar la historia de la guerra. No pasó absolutamente nada, porque no hay nada en Occidente que hoy pueda cambiar la ecuación. Eso es uno de los grandes problemas y Rusia sí ha mostrado armas diferenciales y que las ha puesto sobre la mesa y las está poniendo sobre a cuentagotas. Entonces, cuando uno ve todo ese concepto, la, la única conclusión válida es que la guerra para Ucrania está perdida de antemano, siempre estuvo perdida. Todo el resto es propaganda. Entonces podemos discutir y vamos a discutir circunstancialmente si sobre Bakhmut, si se avanzó sobre el sur, si consiguen atacar un flanco, si retrocedieron los rusos 500 metros, pero la realidad es que no va a cambiar el eje de lo que está pasando. Simplemente lo que estamos viendo es cambios temporales, idas, marchas y contramarchas, que cuando uno hace un zoom muy grande, muy detallado, permiten estos debates que siempre que vemos constantemente en redes y en espacios de discusión geopolítica. Pero cuando uno amplía la mirada y ve el conjunto, creo que la tendencia es absolutamente clara. Rusia está utilizando una estrategia de demolición de las fuerzas de la OTAN. Rusia no ha intentado, no solo para preservar sus propias fuerzas, parte creo que de la estrategia de Rusia es generar, sí, una picadora de carne y metal para ir destruyendo en una especie de crisol a las fuerzas de la OTAN, que son en realidad las fuerzas de Ucrania, de manera de ir consiguiendo golpear a la OTAN sin entrar en un enfrentamiento abierto, directo, que sí sería más peligroso por la escala nuclear. Esa es un poco la estrategia que vinimos viendo hasta ahora con Rusia y por eso creo que no va a haber un cambio en ese aspecto en lo que tiene que ver con la cuestión militar. No solo queda la única opción que le quedaría a Occidente es una escalada en el nivel nuclear, ya en una guerra nuclear, que bueno, eso ya lamentablemente parecería que cada vez estamos más cerca de esa historia a partir, bueno, de lo que hemos visto ahora ya con la munición de uranio empobrecido, empezamos a notar que, bueno, se está jugando muy, muy finito y en cualquier momento sí se puede producir, aunque sea un conflicto nuclear localizado. Bueno, siempre que en este canal se menciona el tema nuclear, a mí me entra un poco de, bueno, desasosiego porque son palabras mayores. Siempre que hablamos de tema nuclear, a uno, aunque se produzca en la otra parte del mundo y aunque haya, no sé. Yo siempre que se habla de temas nucleares me pongo malo, ¿no? Como solemos decir aquí en España, ¿no? Pero bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra y veremos también lo que pasa con la contraofensiva o no contraofensiva. Yo opino también, como tú, no va a cambiar circunstancialmente ni diametralmente el tema de la guerra, pero es paradójico, ¿no?, que sin tener esas opciones reales de cambiarla, pues estén dispuestos a poner sobre la mesa vida, armamento y con un futuro extraño, ¿no?, en esa contraofensiva de Ucrania, ¿no? Se ha dicho aquí por activa y por pasiva que las opciones que tiene Ucrania de tener éxitos globales con esa ofensiva son mínimos, como tú bien apuntas, ¿no? Próximos Sí, sí, a sí. cero, ¿no?
¿Por qué se lanza entonces? Habría que preguntarse, ¿por qué se presiona a Ucrania para que se lance? ¿No? Son las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Pero bueno. Yo creo que la estrategia en cierta medida que están buscando el objetivo es debilitar a Rusia y a China. El resto pasa a ser secundario. Entonces lo que pasa en Ucrania es secundario. Se puede sacrificar los 45 millones iniciales, por lo menos que había en Ucrania, si es necesario, con tal de no derrotar, sino de debilitar a Rusia. Creo que ese es un poco el juego que están haciendo. Y después de Ucrania va a venir Polonia, o vendrá Estonia, o vendrá Finlandia. Hay otros países que son candidatos a seguir. Y es importante, yo le prestaría atención a algunos detalles. Curiosamente, Curiosamente, mientras los países más antirrusos fueron precisamente Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, por ejemplo, hoy están muy precavidos, están bajando la tensión, inclusive el jefe del Estado Mayor polaco dijo hace un par de días atrás que no había posibilidad de que Ucrania pueda ganar esta guerra, reconociendo cuál es la situación real. Da la sensación que estos países que fueron quienes asusaron mucho el conflicto, ahora están empezando a verle la punta de las orejas al lobo. Se están dando cuenta que, ojo, que después de Ucrania puede venir Polonia o pueden venir los países bálticos, porque nada hace pensar, que por eso yo hablaba al principio de cuál era el conflicto general, nada hace pensar que la OTAN haya dicho, bueno, ya está, vamos a aceptar la nueva realidad del mundo. No, no, más bien esto es una guerra que la intentan hacer a largo aliento y van a sacrificar los pueblos que haga falta para poder ir dañando a Rusia. El problema que lo que no ha cuadrado en esta estrategia general es que en realidad el daño económico que se intentó hacer a Rusia, que iba a ser la punta de lanza, creo, para que se derrumbe todo el proyecto ruso, nunca funcionó. Simplemente lo que nosotros empezamos a ver es que Rusia, bueno, fue muy hábil, jugó con India, jugó con China, jugó con otros países, generó un marco de, de países aliados que recibieron sus productos y que le pudieron mantener su economía en funcionamiento. Y bueno, el resultado es que la OTAN no le sirvió su primera estrategia y parecería que ahora parte de esa estrategia puede escalar hacia un conflicto que utilice a Europa como ariete contra Rusia. Hay algunas versiones que no son muy descabelladas que podían intentar lanzar precisamente a Europa contra Rusia y después negociar. O sea, la destrucción de Rusia, de Europa a cambio de buena parte de la destrucción de Rusia y después negociar lo que sea, dejando de esta manera al mundo anglosajón a salvo de este conflicto. Eso es una hipótesis que también tendría en cuenta. No sabemos si esto puede ser, pero tendría muy en cuenta la posibilidad de que en realidad vayan intentando escalar y metiendo primero los países de Europa Oriental y después los países de Europa Occidental, excepto el Reino Unido, en este conflicto con Rusia, mientras ellos miran de afuera y hacen que el desgaste recaiga sobre un tercero. Bueno, pues muy interesante. Yo coincido también en esa perspectiva. Yo creo que esto es un conflicto global. A Europa le ha tocado un poco dar la cara frente a Rusia y a Estados Unidos le tocará darla en un futuro. Bueno, a Estados Unidos y a sus acólitos de Asia, ¿no? A Corea del Sur, también Vietnam, también Japón. Yo creo que Estados Unidos se está reservando para ese conflicto posterior que también parece que tenemos en ciernes con China. A Europa le toca Rusia, a Estados Unidos le toca China. Se está, parece, dividiendo en flancos, ¿no? Diríamos, el mundo. Así que, bueno, estaremos pendientes de lo que sucede, como no. Y también me gustaría avanzar y preguntarte sobre la batalla de Bakhmut. Parece que estamos en las etapas finales, parece que ya Bakhmut, la ciudad de Bakhmut, está en un 99% tomada por Wagner, y se ha dicho también mucho sobre esta batalla que sus repercusiones, que su importancia es más política que militar. Entonces, a mí me gustaría que tú nos valoraras la importancia política de esta batalla, cómo la estás viendo, qué conclusiones sacas. Marcelo, somos todo oídos. Sí.
Eh, en lo militar lo que podemos decir es, bueno, esto era la segunda línea defensiva que le quedaba a Ucrania. Ucrania diagramó una línea de fortificaciones, cayeron dos, con Bakhmut cae la segunda, y ya queda una tercera, y después de eso prácticamente no habría nada hasta Kiev. Ese es el gran tema por el cual también se apostó en lo militar, digo, tanto porque es la llave de entrada a todo el sector oriental de Ucrania, el control definitivo del Donbass y hacia que después, la verdad, no podamos saber si eh, Rusia va a decidir ir por Kiev, si va a adosarse, que yo creo que debería de alguna manera garantizarse las costas del Mar Negro, Odessa, creo que Rusia todos esos sectores los tiene que unir la franja de tierra hasta Transnistria, porque es importante poder consolidar ese sector. Entonces, de alguna manera, Bakhmut jugaba ese papel. Pero de todas formas, ante la inevitabilidad de la caída, que era lo que ya se veía que esto era irreversible, a Rusia, a Ucrania, la reacción más racional hubiese sido retirarse a su tercera línea de fortificación y bueno, y ahí tratar de ir deteniendo lo que a la larga va a ser indetenible, pero bueno, por lo menos tratar de preservar sus capacidades militares. Bueno, ahí es donde está esa presión que vos me decías de la OTAN, que los obligaron de alguna manera a inmolarse. Y las tropas ucranianas han sido, bueno, diezmadas precisamente por esa actitud. Eh, Pensemos nada más que se calcula que alrededor de Bakhmut hay aproximadamente 280.000 soldados regulares rusos, que son esos soldados de la movilización de hace unos meses atrás que se prepararon. Bueno, la gran mayoría de ellos nunca entró en combate, están en la región, podríamos decir. Pero además de eso podemos sumar a la gente de Kadyrov, que son al menos otros 70.000 soldados más, y tenemos los Wagner. ¿Contra qué iba a ser Ucrania una contraofensiva? Hablaban de entre 40 y 60.000 hombres que podía disponer Ucrania para hacer la contraofensiva. Simplemente no dan los números, más aún considerando que mínimamente siempre se plantea que tiene que ser tres o cuatro atacantes para, por cada defensor. O sea, no, los números de todas formas nunca les daban a los ucranianos. Era toda una cuestión muy absurda. Entonces, ahí ya desde el punto de vista militar, no, creo que no se puede sostener mucho más seriamente. Creo que los analistas militares serios todos llegan a la misma conclusión. Ahora, el problema después sí es político, porque acá sí nosotros empezamos a encontrar la necesidad de cómo presentarle ahora a Occidente la derrota, porque no es fácil la salida de la OTAN. ¿Qué le van a plantear a la población europea? Bueno, ganaron los rusos, hicimos mal el cálculo. O sea, podrán decir lo que ellos quieran sobre los rusos, que son malos, que desayunan chicos crudos, no importa. El problema real es que esto va a producir un efecto dominó. ¿Por qué? Porque hay muchos países que están observando lo que pasa. Lo está observando desde Turquía, lo observa Egipto, lo observó la India, lo observa Pakistán, todos países que miran a Arabia Saudí y que eran aliados de Estados Unidos y se están dando cuenta que el poder cambia de mano y empiezan a cambiar su alianza, obviamente empiezan a caer parados ante la nueva realidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se cristalice la derrota de Ucrania y de la OTAN? Porque ya a esta altura del partido, la OTAN jugó demasiado fuerte. No fue una ayuda solapada que después negaron y que uno podía decir, bueno, y yo qué sé, bueno, si ellos en realidad, como en algún momento se planteaba con la guerra de Vietnam, no, si realmente se hubiesen comprometido, hubiesen podido. Bueno, acá comprometieron todo lo que tuvieron a su alcance prácticamente. Y bueno, pierden. Entonces, si perdés esta situación, es muy complicado y esto produce ese efecto cascada, que era lo que yo decía. Y Estados Unidos va quedándose cada vez más con el núcleo más duro, estos países occidentales, europeos, Japón, que tiene cero política independiente, Corea del Sur, y yo lo pondría entre paréntesis,
porque Corea del Sur puede llegar a dar en algún momento una sorpresa por el tema de la división de las dos Coreas. Hay un sentimiento dentro de Corea del Sur también de unidad, de la necesidad de unificar el país, que sería una potencia mucho más grande con el norte y que eso se podía llegar a hablar. Hay muchas iniciativas constantes de paz en ese sentido. Entonces yo no, y aparte hay problemas históricos, hay un odio histórico entre japoneses y coreanos, que yo creo que eh, habría que ver en caso de que aumente la tensión hasta dónde Estados Unidos puede contar con Corea del Sur realmente, porque sería, eh, en el sur saben que si ellos enfrentarían a China y a Rusia, que serían esta situación, serían borrados del mapa inmediatamente. Parecería que los únicos que en ese sentido están un poquito más duros son los japoneses. El sudeste asiático también se ha ido volcando rápidamente del lado ruso, del lado chino más bien. La influencia china en el sudeste asiático siempre fue muy importante, pero países como Indonesia, por ejemplo, hoy están haciendo acuerdos para salir del rublo, han dejado de usar, por ejemplo, para transacciones estatales tarjetas Visa y Master en Indonesia, que va a ser en 20 años la cuarta economía del mundo. Entonces, cuando uno va viendo eso, creo que el gran problema que tiene Bakhmut es el sello. O sea, más allá de después de la cuestión militar en sí, que como decía, abre puertas a la caída general de Ucrania, si Rusia lo quiere, si es el objetivo de Rusia, si Rusia no prefiere seguir manteniendo el caldero prendido y siguiendo ahí diluyendo tropas y equipos militares de la OTAN y decide terminar la guerra, pues estaría en condiciones de hacer eso a partir de ese momento. Pero lo más grave para Occidente es cómo salir entonces de la cuestión política, porque en Occidente se vendió una victoria sobre Rusia que ahora no es tal. Al no ser la situación como se plantea, esto va a producir un efecto cascada también en los propios gobiernos occidentales, que ya algunos cayeron, pero probablemente veamos más. Y no solo eso, sino terceros países que se van a ir volcando hacia el eje multipolar. El tema de los BRICS, en líneas generales, excepto Brasil, creo que bueno, está bastante madura la situación. Eso en general creo que son las consecuencias más graves de lo que estamos viendo y por qué tanto nerviosismo en la OTAN con el tema de Bakhmut. Bueno, puede tener un efecto dominó geopolítico interesante, ¿no? La situación en Bakhmut, ¿no? Así que estaremos, como siempre digo, al tanto e informando de lo que ocurre y sobre todo intercambiando opiniones, ¿no? Porque aquí uno crece con la intercambiando opiniones más que otra cosa. Y que es muy importante porque muchas veces escuchando lo que opina otra persona, uno debate consigo mismo. Yo de estos directos me quedo muchas veces con lo que exponéis los invitados, también con lo que exponen los espectadores, con los comentarios que después, así que yo me alegro de que haya toda esa confluencia de pensamiento en el canal, en los directos. Y Marcelo, me gustaría seguir ahondando en la cuestión, Eh, ¿no? sí, sí, te quería comentar una cosita antes de seguir con esto. Yo creo que hay una cuestión que es clave en esto. Creo que uno escucha y tiene que contraponer eh, todos los argumentos posibles a las ideas. O sea, yo tengo esta posición, ok, lo importante es tratar de ver cuáles, qué cuestiones pueden de alguna manera derribar, ver la solidez de los argumentos. Eso creo que es una cuestión clara. Y la otra también, bueno, ver de alguna manera la trayectoria, ver lo que va pasando dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, y uno ahí también va viendo eh, el nivel, no quiero decir de acierto porque no es un tema de acierto, pero el nivel de precisión en el análisis, si se fueron cumpliendo o no los pasos. Porque a veces también lo que pasa es que, bueno, a veces es muy importante que uno pueda plantear, bueno, esto tiene cierta razonabilidad y trazabilidad en el tiempo. Bueno, pues desde luego que es así, ¿no? A mí voy a contar una batallita que a mí me pasaba mucho con los juicios. A quien no lo sepa o esté viniendo de nuevas al canal, y bueno, yo antes
y ahora todavía, ¿no? Pero antes con más asiduidad. Yo era abogado y soy abogado todavía, ¿no? Y yo cuando tenía que enfrentar un juicio siempre te intentas poner en la mente, en la posición del adversario, lo que sería ahora en la opinión contraria a la tuya. Y siempre intentaba anteponerte, adelantarte al argumento del contrario para así destruirlo cuando llegara en el momento. Y yo siempre me quedaba con el mal sabor de boca que me planteaba tantos escenarios que se podía dar en un juicio, que después llegaba la hora de la verdad, se celebraba el juicio y todos esos enfoques que tú habías planteado, al final era todo más llano, eran las cosas más simples y no había tanta oposición, ¿no?, en los argumentos que uno se plantea. Pero bueno, ese ejercicio mental que uno hace para prepararse frente al argumento adversario, aunque no lo tenga que usar, siempre enriquece a uno, así que me voy a permitir dar esa reflexión, esa batallita bueno, que espero que a todo el mundo les sirva, ¿no? Y bueno, me gustaría seguir con la situación de Ucrania y me gustaría que tú nos valoraras el tema de Zelensky. Sí que es verdad que Zelensky al principio tenía un enfoque más sólido, parecía que era intocable, intachable, pero hoy en día su postura, su posición no está tan clara. Yo veo que se está empezando a agrietar un poco su figura, ¿no? Pese a que algunos nunca ha sido de nuestro grado, ¿no? Pero bueno, Sí, veo que sí. hay un agrietamiento general de su postura. ¿Cómo valoras la posición global que tiene ahora Zelensky, tanto dentro de Ucrania como en la opinión pública general? ¿Qué opinas, Marcelo? Yo creo que ahora que estabas hablando de Zelensky me hizo recordar lo que era Zelensky cuando gana las elecciones. En realidad, cuando él gana las elecciones, él gana con una propuesta exactamente la contraria a la que hizo. Zelensky gana las elecciones. Primero, si se recordarán, era un comediante que se había lanzado a hacer una campaña presidencial y que mucha gente no sabía si era de verdad o en realidad era una broma lo que estaba haciendo. Entonces no terminaban de saber si era candidato de verdad o en realidad era una mentira y era una parodia. Pero este sujeto llega diciendo que va a sentarse a negociar con Rusia y que va a terminar de eh, resolver el conflicto histórico del Donbass, que recuerden el tema que se hablaba, se contaba que cerca de 14.000 civiles habían muerto en los 8 años previos a la operación militar por la represión de las fuerzas, podríamos decir, nazis ucranianas. Le hicieron dos movilizaciones, los sectores ultras, y giró y se transformó en este Zelensky que hoy conocemos, en el Zelensky que ha llevado a la destrucción a su país, porque realmente eh, hay algo que nos exime de cualquier discusión, es el resultado de esto. O sea, Ucrania está dejando de existir como Estado y probablemente va a dejar de existir y se va a fracturar porque es imposible sostenerse en estas condiciones. Eh, Algún costo político va a tener que pagar Zelensky. Zelensky sirvió porque servía y era dócil a hacer lo que le dijeron, cambió según las necesidades del poder real. El problema es que todo eso funcionó bien tiempo determinado. A medida que las mentiras de la propaganda empiezan a verse limitadas al ver que las contraofensivas nunca se terminan por producir, la expulsión de los rusos no se produce, la victoria ucraniana no llega, a medida que la realidad se va imponiendo, bueno, tiene que haber un responsable. Esto es la historia de la humanidad. O sea, mientras era ganador, todo el mundo detrás de Zelensky. Bueno, cuando ya es insostenible Zelensky, le van a retirar los apoyos y lo van a reemplazar por otra figura. Veremos qué figura. Alguien mucho. Yo creo que si no lo reemplazaron hasta ahora es porque lo que quieren es lo que estamos viendo, es esta inmolación de Ucrania en un combate a todo o nada. Porque en realidad, si se buscaría una solución natural propia de cualquier Estado en estas circunstancias, ya lo hubiesen sacado a Zelensky y hubiesen puesto a un negociador que plantee una solución razonable, porque esto es inviable hasta este momento.
Así que lo que yo imagino que va a pasar con Zelensky y que lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo el agrietamiento de la figura, ya no tiene convicción, ya no tiene credibilidad ni con su gente ni en el extranjero y por lo tanto ahora hay que ver la forma de sacarlo, pero me imagino yo que también es de sacarlo controlando la sucesión de Zelensky para que en realidad cambie la apariencia, pero no cambie el fondo, la sustancia, porque tampoco será objetivo de la OTAN sacarlo a Zelensky para poner a alguien que haga una negociación y pacifique todo, porque se cristalizaría de esa manera la victoria rusa y se produciría ese efecto dominó que estábamos hablando antes. Entonces, lo que se necesita para esto es, bueno, de alguna manera cambiarlo y reemplazarlo por alguien que sea absolutamente fiable para los intereses de la OTAN, como es el caso de Zelensky. Así que imagino que su futuro va a ser el que siempre fue. Es una cuestión de tiempo hasta que se produzca su derrota y ya no sea más útil para sus mentores. Bueno, pues estaremos atentos a ver cuánto dura ese proceso, ¿no? Y yo, las personas que consumen drogas, no es que yo esté acusando a Zelensky de nada que él no haya demostrado con esas imágenes que dejan poco lugar a dudas, ¿no? Es decir, que aquí podemos Mm. debatir sobre el sexo de los ángeles y sobre el sexo de los unicornios, ¿no? Pero bueno, yo creo que el imperio siempre escoge, como he dicho en otras ocasiones, muy bien a sus títeres y yo creo que esa dominación que ha tenido Zelensky en su persona en favor del imperio es clara, nítida y evidente, ¿no? Así que tampoco estoy muy seguro yo de si dejará de serles útil. Yo creo que de momento está cumpliendo todas las expectativas, es más, las está superando y, y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cuánto duran. De momento yo creo que Es que no en algún veo a otra momento, persona a quien colocar en es su claro, lugar. el problema es ese, pero en algún momento va a valer más muerto que vivo. Ese es el problema, ese es el momento en que se lo saca. Cuando ya te reditúa poco seguir manteniéndolo, pues está demasiado desgastado y es preferible poner una cara nueva y seguir con lo que veníamos. O sea, ¿cuándo lo harán y con quién lo harán? No tengo idea, pero seguramente en algún momento ese movimiento lo vamos a ver. ¿Habrá algún accidente de helicóptero de estos raros que se producen? En los comentarios lo dicen también muchos, que Rusia tendría que mandarle un mensajito por Quinzal, ¿no? Por envíos ¿Y Quinzal. pues, Yo creo por que no. qué, por qué Rusia nunca lo quiso eliminar? Porque yo creo que de alguna manera para Rusia también es una garantía. Alguien con ciertos desequilibrios como Zelensky es mucho más visible que una persona mucho más hábil. Creo que Rusia nunca tuvo interés, más allá después que uno puede decir, bueno, no es la política de un Estado como Rusia eliminar un mandatario y demás, pero la verdad lo podía haber declarado un blanco de guerra y haberlo volado en cualquier momento. Y sin embargo nunca lo quiso hacer. Bueno, alguna función hay. Yo creo que Rusia hace un juego porque vuelvo a insistir con el mismo concepto. En realidad Rusia está jugando contra la OTAN, no contra Zelensky. Entonces hoy el personaje Zelensky a Rusia de alguna manera le resulta útil para sus funciones y tal vez un reemplazo no sería hoy lo que más le convendría a Rusia en su disputa con la OTAN, porque finalmente Rusia lo que juega es su propia subsistencia contra la OTAN. Bueno, y sobre todo también una cosa que yo creo que es fundamental. Si no está Zelensky, está otro que va a seguir los mandatos de Occidente, tal como lo está haciendo Claro, Zelensky. Es decir, que es irrelevante, más allá de la parafernalia que se le quiera dar, es irrelevante realmente el tema de Zelensky. Si no estuviera Zelensky sería otro. Y es más, si tú eliminas a Zelensky, lo conviertes en un mártir de guerra. Todavía agrandan más su figura. Entonces yo creo que en ese aspecto claro, Rusia hace bien también. en no tener esa Tentación. fuerza. Ahí está, efectivamente. Y bueno, permíteme, Marcelo, que agradezca Sí. aquí una donación. José Barrio de las Letras. Cada día es mejor este programa. Gracias, José. Marcelo es un analista top, sin duda ninguna. Espero que repitáis esta dupla. Un abrazo. Bueno, pues seguro que se dan más interlocuciones y en eso estábamos hablando también antes de empezar, ¿no? Y así que sea lo que sea, os tendremos informado a todas las personas que nos apoyáis, tanto en este canal como en el canal de Marcelo,
que os aconsejo seguir. Yo creo que ha quedado claro que os lo aconsejo y os invito a que lo sigáis. En el título y en la descripción tenéis el enlace directo para que no haya pérdida, para que no haya complicaciones ninguna ni nada de esas cosas raras que se producen en YouTube, ¿no? Y bueno, Marcelo, a mí me gustaría preguntarte sobre un tema que también ha sido muy candente en las últimas semanas, y es el tema de el ataque ruso a donde estaban los depósitos de armas de Ucrania. Y en esos depósitos de armas había también armamento que contenían uranio empobrecido, ¿no? Y se ha generado un gran revuelo sobre este aspecto. A mí me gustaría que tú nos comentaras un poco este incidente y qué conclusiones podemos sacar de todo ello. Marcelo, somos todo oídos. El, sí, bueno, acá toca eso que hablamos al principio sobre las acciones del Reino Unido. Y uno se pregunta por qué el Reino Unido decidió enviar 18 Challenger 2 con munición de uranio empobrecido. Por las dudas, para los que no saben, el uranio empobrecido en realidad es un núcleo de uranio que tiene el proyectil que, como es más denso, le da mayor penetración. Es debatible eh, la efectividad. Esos sistemas pueden ser de tungsteno, por ejemplo, y cumplen una función parecida, ligeramente tal vez menos eficiente, pero lo otro que tiene de importante es que esto tiene la capacidad de penetrar un blindaje, pero los blindajes más modernos, como los T-90 Prorib o de los T-14, en principio parecería que no serían capaces de penetrarlo, lo cual hace todavía más absurda la decisión británica. ¿Por qué mandar esto que Rusia específicamente le dijo, nosotros vamos a considerar esto como si fuera un ataque nuclear contra nuestro territorio? Porque efectivamente lo que están haciendo es contaminando radioactivamente el territorio, porque al explotar el proyectil se vaporiza, se atomiza el uranio y eso penetra luego en la tierra y en el agua y contamina. En Faluya, en distintos lugares, en Kosovo, se vio en lo que fue la ex Yugoslavia, muchísimos casos de cáncer, inclusive entre propios oficiales de la OTAN, precisamente por este tema de esta munición. Eso es lo que le da el carácter peligroso y eso es el motivo por el cual Rusia dice, nosotros también tenemos ese tipo de armas, pero no las usamos porque no queremos arruinar el espacio, el medio ambiente. O sea, hay límites en las cosas que se hacen. El Reino Unido franquea ese punto y manda esas municiones. Lo que nosotros no sabemos ahora es si cuando se destruyen estos depósitos, se destruyen con estos misiles adentro o no, con estos sistemas con uranio empobrecido. En principio, aparentemente hay lecturas radioactivas de la zona que indican que sí hubo una detonación de material nuclear. No es una explosión nuclear, es el polvo radioactivo que ha quedado en el... Es decir, toda el área, que son muchos kilómetros cuadrados, debería ser, eliminarse el metro superficial de todo eso, lo cual es, ya lo dijeron también los rusos, es básicamente impracticable hacer eso. Esa es la forma de neutralizar eso, y eso es el riesgo que corrieron los británicos a cambio de, y esa es la pregunta que hacía al principio, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto pensaban cambiar la guerra con 18 tanques equipados con este tipo de munición? O sea, ¿cuánto? O sea, indudablemente no. O sea, acá hay algo que a nosotros nos está faltando, que no nos están contando. Porque estás provocando una potencia nuclear como Rusia, contaminándole parte de su territorio, haciendo caso omiso a las advertencias de Rusia en ese aspecto, y eso lo haces a cambio de nada, porque simplemente esto no puede cambiar un balance en un enfrentamiento donde hay cientos de miles de soldados combatiendo, pensar que esa cantidad limitada puede tener algún tipo de significado. No va a tener ningún significado y sí deja mucho más cerca a que Rusia utilice el mismo criterio y diga, bueno, al final, si se va a contaminar,
contaminemos con una bomba táctica, que una bomba táctica también produce una contaminación probablemente menor que la del uranio empobrecido de esta manera, porque luego de 2 o 3 días el lugar podría ser tranquilamente habitable, inclusive a veces en algunas horas, depende cómo gradúe la potencia de la bomba. Entonces, eh, eso nos coloca en la puerta de la guerra nuclear. O sea, estamos, podríamos decir, a centímetros. La puerta ya la están empezando a abrir. ¿Por qué lo están haciendo? No lo sabemos. No sabemos cuál es el destino, excepto la escalada que hablábamos, que manejaba al principio. Entonces, la gravedad de lo que sucedió ahí, y que por algo la prensa occidental ha hablado muy poco del tema en función de la importancia que tiene, es haber desafiado una potencia nuclear de esa manera. Y si ahora uno le suma que les entrega misiles Storm Shadow que pueden tener entre 250 y 560 kilómetros de alcance, porque en realidad ellos dijeron que entregaron los que tienen 250, que es la versión de exportación, pero la verdad, sinceramente nadie sabe si entregaron eso o entregaron los de mayor alcance. Empezamos a ver que eh, van poniendo a prueba la paciencia de Rusia. La provocación es muy alta porque a su vez también en Rusia hay presiones sobre Putin diciéndole, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir, por ejemplo, que los británicos sigan haciendo eso? Hay cada vez mayores voces en Rusia que te están planteando que hay dos cosas que hacer. Primer punto, basta de sabotajes en Rusia, por lo tanto, hay que activar los equipos militares para hacer sabotajes en los países occidentales. O sea, cuando los occidentales vean que vuelan sus puentes, sus túneles o sus ferrocarriles, van a pensar 2 veces en seguir haciendo lo que están haciendo. Ese planteo existe en Rusia. Y ese planteo de alguna manera está frenado todavía por la posición de Putin, que desde la posición más pragmática considera que no es el momento de hacer eso. Pero las presiones siguen creciendo y lo que está haciendo el Reino Unido con sus acciones es aumentar ese tipo de presiones. Es el mismo sistema que dice, bueno, terminemos esta historia con los británicos y ataquemos finalmente las bases de aprovisionamiento. Y el planteo que hace en Rusia también es inverso. ¿Y qué pasa si Rusia ataca con misiles, por ejemplo, Kinsal, con una cabeza nuclear, las bases donde están aprovisionando, ya sea en Polonia o en algún otro país? ¿Va a entrar la OTAN en una guerra directa con Rusia por eso, sabiendo que ellos lo ocasionaron? Entonces, la situación es complicado porque es un juego altamente peligroso que se va llevando al límite y nadie sabe cuál es el punto real donde va a ceder el enemigo. Eso es lo que creo que estamos viendo y esto fue puntualmente algo eh, particularmente peligroso, particularmente peligroso, particularmente sensible para la posición rusa y que en algunas de estas cuestiones puede cambiar la ecuación y la respuesta rusa puede ser algo distinta a lo que se espera o a lo que espera Occidente, o tal vez sea lo que realmente espera Occidente. Sinceramente, a esta altura del partido no sabría decir. Una de tantas incógnitas que nos deja esta guerra en Ucrania, ¿no? Esta triste guerra en Ucrania. Pero bueno, estaremos aquí para seguir valorándola. Y Marcelo, muy interesantes esas reflexiones. Como siempre, yo estaría aquí debatiendo todo el día porque la verdad es que tantos interrogantes que uno lo que intenta es buscar respuestas y en estos debates algunas veces se intenta y se toca esa luz, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo ocurre todo. A mí siempre estas cosas me dejan mal cuerpo, la verdad. Sí. Pero bueno. Marcelo, a mí me gustaría pasar al siguiente punto y que tú nos valoraras esa posición de China que está teniendo en el conflicto ucraniano. Parecía que hace una semana había algo más de preeminencia, algo más de fuerza en la postura china, pero sí que es verdad que con el paso de la semana se ha ido diluyendo, ¿no? Se hablaba de una propuesta china que parecía que estaban abrazando muchos países, que incluso Zelensky estaba reflexionando, pero ha pasado la semana y todo ha acabado diluyéndose, ¿no? ¿Cómo ves esa postura china, ese papel que está teniendo actualmente en la resolución del conflicto, en el apoyo a Rusia? Coméntanos, compañero. Bien, creo que
En realidad la resolución siempre va a pasar por Rusia. O sea, China no puede imponerle nada a Rusia. Y de hecho, creo que cuando empezó el conflicto, se especuló mucho con que China iba a traicionar a Rusia, China se iba a separar, China no iba a querer perder los mercados occidentales. Y sin embargo, nosotros vimos que de a poco China, sin intención de escalar, cada vez que fue presionada, fue acercándose más a Rusia. Creo que eso tiene que ver porque sabe China que su rival estratégico, que son ellos su rival estratégico, rival de Occidente, el objetivo final de Occidente. Entonces China sabe que si derrotan a Rusia, van a ir por ellos y en algún momento, es más, probablemente lo que quede de Rusia la van a usar para atacar a China. Por lo tanto, qué mejor que prevenir el conflicto lo más lejos posible. Entonces China se ha ido apoyando en la posición rusa. ¿Qué necesita China en este momento? China es un país que, por empezar, tiene una filosofía de nación comerciante. No es una nación guerrera, no lo fue nunca en la historia. Si uno mira registros históricos y eso que tienen miles de años de historia, no va a encontrar que sea una nación que pone bases y hace expediciones a otras partes del mundo. Lo de China siempre ha sido muy limitado, ha sido en el vecindario, en general políticas más bien de corte defensiva, y como último recurso lo militar. Siempre lo de ellos ha sido el comercio. Eso lo que los chinos han planteado, es donde se sienten cómodos en su terreno. Por eso, además, por su propia concepción del tiempo, ¿no? La concepción que tienen los chinos de plazos diferentes a las que tenemos los occidentales. Los chinos tienen objetivos independientemente del tiempo que lleven esos objetivos. Entonces, si ellos tuvieron un conflicto en el siglo XIX con los británicos, eh, que significó el siglo de la humillación, como ellos lo autodefinen, que fueron las guerras del opio y se tomaron parte de sus territorios y demás, eso ha quedado en la retina de China y se juraron volver a reunificarse, recuperar Hong Kong, expulsar a los británicos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo han ido haciendo. ¿Cuánto le llevó? ¿100 años? Bueno, Hong Kong ya es chino y así va a seguir avanzando y va a seguir la cuestión contra los británicos, pero van a seguir en otros plazos. No van a eh, intentar llevar una flota a Londres. Lo que ellos van a intentar es aumentar su capacidad e imponer su voluntad en función de su capacidad comercial. Ese es el objetivo final de ellos. Y para eso lo mejor es que el mundo avance en función de plazos tranquilos, previsibles, donde las cosas se resuelvan en función de las negociaciones. Ese es el modelo natural para China y eso es lo que intenta hacer y de alguna manera forzada por las circunstancias, porque China hasta hace muy poco tiempo atrás, ahora 5 o 6 años atrás, China se presentaba apenas como una potencia mediana en crecimiento que intentaba solo mejorar su nivel de vida y no tenía ningún otro tipo de ambiciones. Hoy es imposible no reconocer en China una superpotencia. Entonces, como China se recibe de superpotencia, le guste o no le guste, porque ya Occidente le identifica, cuando Obama decide la política del pivote hacia Asia, es cuando Estados Unidos directamente la pone en la mira y dice, no, 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 nada de nación comerciante, de amiguitos, ustedes son un enemigo nuestro. Y de ahí en más empieza de a poco la política de Estados Unidos a cambiar. Entonces, en función de esas necesidades, es que China comienza su proceso de rearme, de acercamiento a Rusia y demás. Pero la realidad es que no es su ámbito natural. Entonces, las negociaciones de paz que propone es tratar, esto me lo dijo un diplomático chino hace muchos años atrás en una charla que yo le pregunté qué era lo que iban a hacer ellos en el enfrentamiento con Occidente. En ese momento mucha gente pensaba inclusive que no había un enfrentamiento, pero bueno, ya era visible. Y ellos me dijeron, nosotros no vamos a hacer nada. Occidente va a caer solo por su propio peso, por el peso de su decadencia. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, solo vamos a ver cómo ellos caen. Esa es la filosofía final que tienen los chinos. O sea, a ellos no les interesa provocar algo que se va a dar naturalmente. O sea, China cree que Occidente está en una fase terminal de decadencia y va a caer solo. Entonces ahora lo que necesita
es ir cristalizando su potencia de megapotencia, de su poder de megapotencia, de recibirse de gran nación, de no una nación más, de la nación que puede poner las reglas del juego, que puede pacificar, que puede llevar al mundo a la paz. Ellos lo quieren presentar desde el lado positivo, por eso les interesa trabajar en una propuesta de paz. ¿Por qué? Porque de alguna manera están reemplazando a Estados Unidos. Ya no es Estados Unidos el gran árbitro que dice acá hay guerra o acá hay paz. Ahora lo va a decir China, por lo menos va a decir acá hay paz y va a colaborar y va a usar todo su peso para la paz. Entonces la política de China va a jugar por eso, pero va a jugar dentro de los límites que le impone Rusia, porque los intereses primarios son primero de unidad, porque saben que el enemigo en común es el occidente atlantista, el cual va por ellos mismos. Entonces, ese es el conjunto de ideas que creo que subyace detrás de esto y lo que uno no puede esperar de China. De China lo que uno puede esperar es comercio, eh, desarrollo económico, ellos quieren ser el 50% del PBI del mundo, como consideran que fueron históricamente a lo largo de siglos y siglos y siglos. China fue el imperio del medio, fue la mitad del mundo conocido, fue la mitad de la producción del mundo. Bueno, ellos lo que quieren es volver a hacer eso. No desde esa posición invasiva, pero tampoco van a regalar absolutamente nada, porque ellos van a defender lo suyo. Pero bueno, para no hacer tan largo el tema de China. Entonces, en estas circunstancias, China lo que necesita es ahora de recibirse nuevamente de la nación más poderosa del mundo. Y la nación más poderosa del mundo es la que puede pacificar. Por eso es el interés en avanzar en un plan de paz. Empezar a mostrarle al mundo que la voz de China debe ser escuchada porque es la voz más importante. Eso creo que es la clave de por qué están actuando como actuando. Y bueno, el problema es que, bueno, la resolución de eso hoy no está al alcance de China. Esta resolución está más al alcance de, o a voluntad de lo que decida hacer Washington o Londres que lo que quiera hacer Beijing. Bueno, pues tristemente coincido con esa postura, ¿no? La resolución del conflicto descansa sobre el tejado de Estados Unidos y de Londres. Yo creo que más de Estados Unidos que de Londres, pero bueno, también le reconozco parte de esa influencia a Gran Bretaña, ¿no? Y Marcelo, yo he disfrutado mucho la conversación contigo. Si te parece, vamos a dejar que hagan alguna pregunta por el chat, que siempre me gusta darle la última palabra a las personas que nos ven, que sin ellos, como siempre digo, no estaríamos aquí, al otro lado de la pantalla, ¿no? Así que vamos a dejarle unos minutitos para que hagan alguna pregunta y yo te la traslado, ¿vale? Sí, Eh, sí. y nada, también eso, mientras plantean alguna pregunta, a mí me gustaría eso, que todas las personas que nos están viendo, pues te sigan, se suscriban a tu canal, que esto en definitiva también tiene mucho trabajo detrás, aunque, aunque algunas veces cueste. A mí me pasa que yo veo otros canales y parece todo muy fácil, pero después empieza a ver las cositas que hacen y demás y es complicado, ¿no? Bueno, aquí hay Sí. una pregunta de Eh, Leandro. Bueno, te traslado también algunas palabras de cariño. Bravo Marcelo, contentos todos con el canal. También he visto que estaba aquí Ivonne comentando cosas. Ya lo analizaré todo. A mí también me gusta pasarme por el chat después del directo para ver quién se ha pasado, quién no se ha pasado. bueno, Es una cosa extraña. Aquí no tenemos moderador. Si un día se nos mete un troll, la lía, ¿no? Pero bueno. está bien. Está bien, Eh, hay una autorregulación. eh, Bueno, aquí hace una pregunta un tanto rocambolesca, ¿no? José, sobre que hay alguna infiltración de topos de la CIA metidos en el Kremlin y que esta guerra no la puede ganar Rusia. ¿Tú qué piensas? ¿Puede haber algún doble agente ahí en el Kremlin que esté de alguna forma dirigiendo las políticas de Rusia hacia una debacle? ¿Qué piensas? Nada, sí, o sea, que haya alguna gente, puede haber, como bueno, toda la vida se han infiltrado agentes en ambos bandos a muy alto nivel. Ahora, eh, yo creo que
Yo creo que el problema que tiene Rusia no es con el agente de la CIA profesional, podríamos decir. El problema que tiene Rusia es lo que ellos llaman la quinta columna. O sea, perdón, tengo una perra enorme que ha decidido pasar por donde está la cámara y casi me tira todo. Así que si ven esos temblores, no es que estamos en un sismo de Buenos Aires, sino son mis cachorritos. Decía que lo que nosotros vemos es que hay un sector pro-occidental en Rusia. Es un sector histórico, es un sector que admira al mundo anglosajón, admira a Occidente, trata de copiar cuestiones y ese es el sector que les ha producido más desconfianza. Los propios rusos dicen, nosotros no tenemos miedo a una guerra con Occidente, nosotros no podemos perder una guerra con Occidente, nuestro principal temor es interno. Putin durante sus primeros años de gobierno se vio bastante limitado en muchas de sus políticas, porque claro, necesitaba coexistir con estos sectores, sobre todo especialmente fuertes en lo que es la cultura y en la economía. Bueno, eh, esta operación militar lo que hizo fue de alguna manera liberarle las manos. Yo te doy un ejemplo para que se entienda a qué voy. Rusia no fabricaba aviones de pasajeros. Compraba Boeing y compraba Airbus a Occidente. Ahora sí empezó a relanzar los proyectos propios. ¿Por qué no los fabricaba? Porque evidentemente los funcionarios rusos, funcionarios de pensamiento liberal, eh, preferían hacer negocios con Occidente. Al avanzar la situación, claro, se cortaron esas posibilidades y ahora Putin tiene las manos libres para desarrollar su industria aeronáutica. Este tipo de cuestiones son muchas. Uno a veces extraña. Yo te hablo de experiencias personales, de haber hablado con ministros, consejeros eh, eh, de la embajada a Rusia y uno quedarse hace años. Eh, eh, Frío viendo lo que esta persona decía, o sea, haciendo, yo estas cosas no debería contarlas, pero bueno, vamos a hacer que no escucha a nadie. Eh, una charla hubo en el CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es el único, podríamos decir, y el mayor think tank realmente pro-occidental, donde se nuclea todo lo que es la política exterior de la Argentina, absolutamente atlantista y prooccidental, hasta tal punto que han tenido problemas embajadores anteriores de Rusia cuando fue los sucesos de Crimea por la posición hostil de los mismos participantes que lo invitaban al embajador de Rusia y le cuestionaban sus posiciones, ¿no? Para tener una idea de dónde estaban parados. Y un ministro consejero ruso fue a dar una charla y parecía un funcionario de Estados Unidos. Entonces uno dice, pero ¿cómo es eso? Tanto es así que cuando terminó la charla yo me acerqué a hablar con él y me asombró la posición. Él estaba feliz con los aplausos de todo lo que era el sector más concentrado del atlantismo en la Argentina, que era la dependencia de Washington. Bueno, esto es bastante más común de lo que parece. En Rusia hay un sector importante en Cancillería, en los medios de comunicación, sobre todo en los medios en español. Hay un grave problema con esta cuestión que ahora los rusos están intentando, podríamos decir, purificar de alguna manera, y no desde un punto de vista autoritario, de no admitamos el descenso, sino evitar el avance de puntos de vista prooccidentales. Se notó, eso sí, que, bueno, se intentó, lo primero fue la operación militar especial, lo primero que intentaron hacer fue el levantamiento dentro de Rusia. Podrán acordar por allá por febrero del año pasado, como los rusos iban a salir a las calles masivamente. Nunca juntaron más de 3 o 4 mil personas y finalmente eso se extinguió rápidamente porque la inmensa mayoría del pueblo ruso no comparte esas ideas. Pero son tipos que están en sectores claves de la política y de la economía. Y yo creo que ahí es donde está, eh, donde trabaja la CIA, si lo podemos decir así. No es porque sean espías profesionales, sí porque influyen. Tienen una gran influencia en lo cultural que después se refleja en políticas.
Por suerte, como decía, a partir de la operación militar especial, el gobierno ruso eh, dio un giro mucho más nacionalista, más euroasianista, se afirmó en esas posiciones y tiene las manos libres ante la realidad de, bueno, que ahora es muy difícil negociar con Occidente. Pero bueno, ese yo es el peligro más grave que veo y que no soy el único, muchos rusos lo dicen. Bueno, pues todo, en todas las casas salen ovejas negras, ¿no? Como Y diría de quien. 150 millones, bueno, que vos tengas 20 o 30 millones que piensen distinto. No, y sobre Sobre todo todo, que, sobre todo en los estudiantes, ¿eh? Siempre el problema lo tenés en los estudiantes de determinadas áreas. Occidente ha penetrado muy bien en ese tema. Bueno, ese libro que vos mencionabas eh, de la guerra híbrida entre Occidente y Oriente, bueno, parte de lo que analizamos es eso. Es básicamente cómo desde el movimiento estudiantil de izquierda en realidad se hace el juego a Washington. Cuando uno mira el hilo y se fija quién subvenciona y quién pone la plata y quién financia, bueno, las conclusiones son obvias. desde luego que sí, y tan obvia. Yo de eso hablaré también largo y tendido en algún directo porque yo tengo una opinión muy particular sobre eso y necesitaría tiempo para desarrollarla. Y bueno, Marcelo, por mi parte te agradezco mucho la entrevista de hoy. Veo que todavía hay algunas preguntas por el chat. Arriba se han quedado algunas, pero bueno, ya no estamos pasando de la hora acordada y como siempre digo, esto no tiene que ser ninguna tortura ni mucho menos y una horita y media de directo está más que bien. Así que, Marcelo, a mí me gustaría decir a las personas que nos están viendo el chat que todavía no lo he anunciado, pero que mañana tendremos directo también a esta misma hora, la hora que hemos empezado hoy, a las 10 de la noche, hora de España. Será un directo en solitario, pero yo creo que están sucediendo muchos acontecimientos en torno a Bakhmut, en torno a los misiles Kinzhal, en torno al suministro de armas a Ucrania, sobre la contraofensiva. Y a mí, hombre, pues también me gusta que os quedéis con mi opinión. Y no solamente que os quedéis con mi opinión, sino que en esos directos pues hay más tiempo para hablar con el chat, para intercambiar opiniones. Y a mí una de las cosas que me gusta de hacer contenido en YouTube es hablar con el chat e intercambiar con el chat. Y si os dais cuenta también, yo no hago contenido grabado y lo subo en formato vídeo. Yo todo el contenido que hay aquí en la plataforma YouTube, en este canal, es extraído de directo. Es una de las cosas que yo disfruto, tener ahí siempre a mi chat hablando, intercambiando opinión. Así que, reitero, mañana nos vemos a la misma hora para hablar de las últimas informaciones, directo en solitario, ahora lo publicaré. Y Marcelo, volviendo contigo, quería hacer este impasse para poder decirlo, perdóname, la autopublicidad. Y bueno, también reiterar que os suscribáis al canal de los compañeros. Ahí están Marcelo y Ivonne trabajando de una manera fantástica, también haciendo directos, hablando sobre la guerra en Ucrania y también de más cosas, de geopolítica, política también doméstica. Y Marcelo, a mí me gustaría que darte las gracias porque hayas estado en este canal. Por supuesto, nos enriquece con tus palabras y servirá de aliento a todas las personas que seguimos creando contenido de geopolítica, de relaciones internacionales, de la guerra de Ucrania. Y me gustaría que despidieras el canal con las últimas reflexiones que tú consideres totalmente libres. Compañeros, somos todo oídos y muchas gracias por venir al canal. Bueno, en realidad gracias por la deferencia de darme la oportunidad de hablar con tu público. Es muy interesante, siempre muy enriquecedor y como bien vos decías, es muy importante que uno tire ideas, que uno charle, que uno vea, que uno sopese, que uno argumente, contraargumente. Siempre uno aprende, siempre uno crece y ayuda a ver más la realidad. Como reflexión, lo que sí te diría es que tenemos, como dicen los chinos, el triste privilegio de vivir tiempos interesantes. Eh, lo que estamos viviendo hoy es una etapa única en siglos, es una etapa eh, comparada con los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, un puñado, media docena puede haber, o tal vez menos. Es un cambio de sistema a nivel extremadamente profundo, que va a cambiar nuestras vidas, tanto
en lo que tiene que ver con la organización internacional como las propias estructuras de nuestras sociedades. El cambio es tan inmenso que creo que tenemos la obligación de alguna manera, mínimamente interesarnos, ocuparnos del tema, porque si no nos ocupamos nosotros, alguien se va a ocupar por nosotros. Y bueno, ya vemos a dónde llevan cuando estos muchachos toman las decisiones por sí mismos sin que nadie los controle. Perón decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Bueno, de alguna manera creo que tenemos que ocuparnos de eso y controlar lo que hacen nuestras élites políticas. Dicho queda, Marcelo, chat, un fuerte abrazo. Nos vemos. Muchas gracias.